¿Es el miedo a la confrontación lo que te detiene de compartir el Evangelio? No te dejes llevar por el temor. En el libro de Hechos se nos anima a predicar el Evangelio, pase lo que pase. Como los antiguos profetas, proclamemos el mensaje de Dios a pesar de la oposición. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Mateo 5, versículo 12. ¿Cuándo fue la última vez que conversaste con alguien específicamente para llevarlos a Cristo? Como cristianos necesitamos crear el hábito de predicar el Evangelio a aquellos que nos rodean. Desafortunadamente, muchas iglesias están llenas de personas que no hacen mucho cuando se trata de evangelizar. Escuchen la parábola de la fraternidad de los pescadores sin peces. Los pescadores estaban rodeados de arroyos y lagos llenos de peces hambrientos. Se reunían a menudo para discutir el llamado a pescar, la abundancia de peces y la emoción que les causaba pescar. Les emocionaba mucho pescar. Alguien sugirió que necesitaban una filosofía de pesca. Así que definieron y volvieron a definir cuidadosamente la pesca. También desarrollaron estrategias y tácticas. Iniciaron estudios, investigación y conferencias sobre la pesca. Algunos vinieron de lejos para estudiar diversos tipos de peces con diferentes hábitos. Algunos obtuvieron doctorados en pescadología. Pero ninguno había ido a pescar. Se formó un comité para enviar pescadores. Cuando los lugares para pescar fueron más que los pescadores, el comité determinó prioridades. Se publicó una lista con los lugares de pesca en el tablón de anuncios en todos los pasillos. Pero, aún así, nadie fue a pescar. Se realizó una encuesta para saber el porqué. La mayoría no respondió, pero los que sí lo hicieron dijeron que se sentían llamados a estudiar los peces, otros a proveer equipos de pesca y varios a alentar a los pescadores. Con tantas reuniones, conferencias y seminarios, simplemente no tenían tiempo de ir a pescar. Ahora, Jake era nuevo en la fraternidad de pescadores y después de ir a una reunión, fue a pescar y capturó un pez enorme. En la siguiente reunión, Jake contó su historia y fue reconocido por su hazaña. Le dijeron que tenía el don de la pesca. Entonces programaron charlas para que él contara cómo lo hizo. Con todas las invitaciones y su nombramiento a la junta directiva, Jake ya no tuvo tiempo para ir de pesca. Al poco tiempo, comenzó a sentirse inquieto y vacío. Añoraba volver a sentir el tirón de la caña de pescar. Así que canceló sus charlas, renunció a la junta y le dijo a un amigo: «Hey, vámonos de pesca». Y es exactamente lo que hicieron. Y he aquí, atraparon peces. La fraternidad contaba con muchos miembros. Habían muchos peces, pero los pescadores eran pocos. En Marcos 1:17 Jesús dijo: «Vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres». Cuando se trata de evangelizar, ¿eres un pescador que no pesca? Si ese es el caso, no tengas miedo de seguir a Jesús. Puedes confiar en Él, porque Él te hará un pescador de hombres. Es una contradicción total lo que va a hacer este sacerdote y lo vamos a ver. Y me gustaría que opinaran un poquito porque habla acerca de que sí, que solo Cristo salva, pero luego empieza a argumentar acerca de la necesidad de las obras. Y, por ejemplo, dentro de su doctrina, recordemos el purgatorio y un montón de cosas. Entonces, no es qué salvación está hablando. Entonces, vamos a ver cómo se contradice en sí mismo. Los hermanos separados dicen que solo basta creer en Jesús para salvarse. Y hay textos en los evangelios y las cartas de San Pablo que lo indican. Por otro lado, el juicio de Mateo en 25:34 indica obras o acción de parte nuestra. La carta de Santiago 2:14 dice que solo la fe no puede salvarnos, sino que hay que tener obras. También el Señor Jesús en otro pasaje dice que quien persevere hasta el fin, ese se salvará. Si la salvación es una gracia de Dios y nos la ha dado por medio de nuestro Señor Jesús, ¿es posible hacer méritos para obtenerla o qué relación tienen las obras que hagamos en la tierra para llegar al cielo? Osvaldo. Excelente pregunta, Osvaldo. Muchísimas gracias. Primero que todo, no podemos hacer absolutamente nada para meritar la salvación por nosotros mismos. Entiéndame bien, las obras son el resultado de la fe, pero con obras solamente yo ni nadie se puede salvar.
Porque el único que salva es Jesucristo. El único camino al Padre es Jesucristo y de ahí no hay otro. Nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos, como piensan, por ejemplo, los hermanos de religiones orientales, que a través de diferentes niveles de reencarnación llegan hasta el absoluto por sus propios méritos. El mérito está en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y de ahí no hay otro. Él es el único que nos salva. Ahora, está bien interesante lo que estás preguntando, porque entonces, ¿qué es lo que pasa con lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, por ejemplo, capítulo 25, versículo 34, donde el mismo Señor Jesús dice, tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estaba enfermo, me visitaron, etc. Esas son obras de misericordia. Y pues la palabra de Dios nos dice que si nosotros no hacemos esas obras de misericordia, no vamos a entrar en el cielo. Lo dice bien claro precisamente en ese mismo Evangelio, capítulo 25, versículo 46, donde dice que aquellos que no hicieron estas obras irán al suplicio eterno y los buenos irán a la vida eterna. Entonces, más aún Santiago, en su carta, en el capítulo 2 de la carta de Santiago, él dice algo que es bien interesante, y lo que dice es que la fe sin obras está totalmente muerta. La fe sin obras está totalmente muerta. Entonces, ¿qué pasa? Porque si nosotros realmente vamos a la carta de San Pablo a los romanos en el capítulo 5, dice, por la fe hemos sido hechos justos, es decir, hemos sido hechos santos. Por la fe hemos sido hechos justos y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por Él hemos tenido acceso a este estado de gracia, es decir, un estado salvífico. Estamos en el estado de gracia, quiere decir, estamos en el camino de la salvación. Estamos yendo hacia la meta, que es unión con Dios, unión con Cristo para siempre. E incluso hacemos alarde de esperar la misma gloria a Dios. Tenemos una meta, y es por la fe en Jesucristo. Pero ¿qué cosa es la fe? Ahí es donde tenemos nosotros que preguntarnos, ¿qué es la fe? La fe es someterme a Jesús. La fe no solamente es creer que Jesús existe, la fe no solamente es creer que Dios existe, porque también dice la palabra de Dios en Santiago que los demonios también creen y sin embargo, ¿qué cosa? Tiemblan. La fe de la cual habla la Biblia es un sometimiento completo y total y diario hasta el fin de nuestra vida a la voluntad de Dios. Eso es fe. Entonces, cuando yo tengo esa fe, cuando yo me someto cada día más y más con la gracia de Dios, con el poder del Espíritu Santo en mí, a la voluntad de Jesucristo, a quien proclamo Señor y Salvador de mi vida, entonces yo estoy en el camino de la salvación. Los hermanos evangélicos y algunos protestantes dicen que todo lo que tenemos que hacer es aceptar lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 9, que dice que si yo creo que Jesús es y acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, ya yo estoy salvo. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que si yo creo en Jesucristo, lo acepto como mi Señor y como mi Salvador, seré salvo. Y ahí está la diferencia, seré salvo. Por eso la palabra de Dios, Jesús, el mismo Jesús, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13, dice, el que persevera hasta el final, ese se salvará. Y de ahí Jesús, por lo tanto, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, dice, si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz cada día. ¿Y qué significa la cruz? Significa renuncia a mi carne, significa renuncia al mundo, significa renuncia a lo que yo quiero para hacer la voluntad de Jesús. Que renuncie cargando su cruz cada día y que me siga. Les digo que el que quiera salvarse, es decir, que el que se preocupa por su propia vida, hacer lo que le da la gana, se pierde. Pero el que pierde su vida por causa mía, es decir, el que está dispuesto a someterse a la voluntad de Jesús, ese, dice el Señor, se salvará. La salvación no es cuestión de un momento ni de un día, es cuestión de un amén de todos los días, de todos los momentos de nuestra vida, al señorío de Cristo Jesús, para un día poder de verdad proclamarle en su presencia en el cielo, Señor de nuestras vidas, para toda la eternidad. Ok, ¿qué opinan? Está bastante confuso porque da principios bíblicos y luego lo contradice todo
Y sabemos que la doctrina propiamente está totalmente diferente porque recuerde que ellos, a pesar de ser salvos, van a tener que ir a un purgatorio, a pesar de eso. Otra de las cosas es que ellos consideran que usted tiene que pagar por sus pecados, por eso es que usted hace las penitencias. Y si no le da chance de pagar por las penitencias acá, para eso es el purgatorio. Entonces, es precisamente esa la situación. Entonces, es bastante, digamos, confuso en esa dirección. Adelante, Juan. Eso estaba viendo, ¿verdad? Que contradice lo que dice en otras cosas. Sí, Luego, algo que él dice que los evangélicos y otras religiones dicen que solo por creer somos salvos. Y al contrario, más bien a muchos católicos usted oye decir que ya ellos son salvos porque así lo dice la palabra, ¿verdad? Y no tienen que estar metidos. De hecho, que hay muchos católicos que usted los ve tomando y en fiestas y en todo, y porque ellos, eso es lo que dicen, ¿verdad? Que ya Jesús los hizo salvos y no tienen por qué estar dándose en el pecho todos los días. sí, lo que pasa es que, digamos, un católico que diga eso va en contra de la doctrina católica, realmente, porque es lo que el sacerdote está diciendo. El sacerdote está hablando acerca, ellos ven la salvación como un proceso, ven la salvación como constantemente, ¿verdad? Dar actos de aceptar a Cristo, de negarse a uno mismo. Vemos ahí cómo está confundiendo ciertos pasajes. Vamos a ver algunos de ellos para analizar, digamos, su postura, que es un poco confusa, porque luego, ¿verdad? Por ejemplo, tienen a María como intermediaria también. Recordemos que el que saca las almas del purgatorio es María, ¿verdad? Ni siquiera es Jesús. Son diferentes santos, somos nosotros pagando misas por ellos. No, la salvación no es eso, no es un proceso en ese que no, es una obra completa en Cristo Jesús. Si mi fe está en que, que el sacrificio pagado en mi favor fue completo. Y vamos a ver las 7 provisiones de la salvación nuestra. Vamos a ver las 7 cosas que nos habla acerca la escritura, de cómo fuimos justificados, santificados, reconciliados, todos los aspectos, ¿verdad?, de la salvación que involucra el acto de creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Lo que pasa es que hay una regeneración. Ellos no están viendo el proceso de la regeneración. Y para mí, entre comillas, hay una confusión en lo que es la santificación. Nosotros estamos en el proceso de la santificación. ¿Cuál es el proceso de la santificación? El negarnos a nosotros mismos, el tomar la cruz cada día, el morir a nosotros, no para ser salvos, sino porque somos salvos, porque tenemos la fuerza ahora, esa nueva naturaleza, tenemos al Espíritu Santo. Si no fuéramos salvos, nosotros no podemos, somos esclavos, somos hijos de ira, estamos separados de Dios, no tenemos ninguna oportunidad, no podemos agradar a Dios. Es hasta el momento en que nosotros creemos en Cristo Jesús, que somos sellados con el Espíritu Santo, que nacemos de nuevo y ahora sí empieza para mí el libre albedrío en el aspecto que ahora yo decido si peco o no, porque tengo las fuerzas para resistir al enemigo, porque dice que nunca voy a ser tentado más allá de lo que yo pueda resistir. Y es tan simple como las dos naturalezas se. Por ejemplo, cuando nosotros no alimentamos nuestra naturaleza espiritual, cuando dejamos de orar y de leer, yo no entiendo por qué nos podemos sorprender de que hacemos cosas que no agradan a Dios. Es lo normal, porque hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Es como aquellos que se sorprenden de lo malo que puede ser una persona sin Cristo, ¿verdad? De lo natural, él va a estar enfocado en sí mismo y va a hacer todo aquello que, ¿verdad?, que le atraiga a él y demás. Esa es la tentación que nosotros, porque es tentación para nosotros, porque nosotros podemos resistir, porque eso no es solo una parte de nosotros. Nosotros ahora tenemos una nueva naturaleza que quiere agradar a Dios. En Romanos 6:22, ¿verdad? El versículo de memoria de favorito mío, ¿verdad? Mas ahora que habéis sido justificados, libertados de pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ese es el fruto, la santificación, y como fin, la vida eterna. ¿Por qué es un fruto? Porque como yo he sido renovado en Cristo Jesús, como yo tengo una nueva naturaleza, yo quiero agradar a Dios. Cuando yo le fallo a Dios, me siento pésimo, ¿verdad? Cada vez que yo le fallo a Dios, me siento mal. Produce una tristeza en mí. Esa tristeza debe conducirme a arrepentirme. Esa tristeza debe conducirme a buscar a Dios. Para eso existe esa tristeza que nos lleva en Cristo Jesús como hijos de Dios. ¿Y cuál es el resultado de eso? La santificación. Me lleva a arrepentirme, me lleva a parar el pecado, me lleva a entender que no puedo disfrutarlo, que para nosotros el pecado se vuelve como un cheque sin fondos. Obviamente cuando lo tienes en la mano y ves el monto, te alegras y
produce un placer y todo eso, pero es momentáneo hasta que se llega a la ventanilla y más bien lo pueden encarcelar porque no tiene ni fondo, ¿verdad? Más bien produce todo lo contrario. Bueno, eso es lo que produce el pecado en nosotros, nos engaña. Ay, sí, dejó callada a esa persona, ay, sí, hizo esto, hizo lo otro, ¿verdad? Etcétera, pero inmediatamente viene, pum, sí, así va a venir más a Cristo Jesús, sí, llevaste gloria en nombre de Dios, sí, traicionaste a aquel que te ha amado, ¿verdad? Entonces, eso produce porque estamos en Cristo Jesús. Entonces, para mí, hay una para ello hay una confusión entre el aspecto de la santificación, que lo ven como la santificación, la seguridad de su salvación la están radicando en la santificación y no propiamente en el ser, no en el nacer de nuevo, sino propiamente en esas obras. Y el problema es que eso lleva a mucha gente a hacer obras por la salvación. Ahora, él fue enfático y nunca he visto, ¿verdad?, un sacerdote tan enfático en el aspecto que las obras no salvan, ¿verdad? Esto está, me gustó un montón, ¿verdad?, ese punto, pero después se confunde con toda la doctrina que ellos tienen. Entonces, viendo los pasajes que usamos, ¿verdad? Por ejemplo, ahí dice, y es porque nosotros decimos esto porque esta es nuestra realidad, mi justificación está en Cristo Jesús, en el sacrificio de Él. Mis obras no alcanzan, eso es lo que muchas veces no se entiende. Le dan un valor a las obras, ¿verdad? Que no tienen, no tienen ningún mérito para salvación. ¿Cuál es el mérito de las obras? Es producto, debe ser un fruto, es un resultado de la salvación. De hecho, él dijo eso. Es interesante cómo especificó conceptos que son claros. Todo eso echa por la borda todo lo que hacen de pagar misas por los muertos y todo lo demás. ¿Por qué? Porque esas obras nunca lo justificarían. Esas obras no sirven en ese aspecto. Es una vez que estamos en Cristo Jesús, que hemos sido renovados en Él, que ahora sí. ¿Por qué? Para el tema de Cristo, por obediencia al Señor, para fluir en el Espíritu Santo, porque esa nueva naturaleza quiere hacer eso con nosotros. Dice, los hermanos separados dicen que basta, dice, con creer en Cristo Jesús para ser salvo. Eso es lo que ellos no aceptan, que es solo creer. Ellos creen que es Jesús más obras. Y no es, la Biblia no dice eso. Y vamos a ver, digamos, diferentes pasajes que apuntan en esa dirección. Juan 5, del 11 al 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Vemos los verbos en pasado. Nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sí, un segundito. Ok, entonces acá nos habla que cuál es el asunto, no es un asunto de las obras, sino de tener al Hijo de Dios. Ahora, el hecho de ser salvo va a producir, y eso es lo que vamos a ver en Santiago. O sea, Santiago dice, no diga que yo hice la oración o que hice esto, si no ha habido un cambio en su vida, si no hay una regeneración, si no hay una nueva naturaleza, no se engaña a sí mismo. Entonces acá dice, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces el punto es nuestra respuesta a Cristo Jesús, al sacrificio de Él. Dice, más a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué somos hijos de Dios? ¿Por hacer cosas o por creer? Es por creer, es por la fe en Cristo Jesús. Somos salvos por gracia, no por fe, sino por gracia, por medio de la fe, ¿verdad? El punto ahí es que el por puede ser el factor como medio o como fin, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo ir a visitar a mi suegra a Estados Unidos y ella me dice, ¿y por qué vino? Y yo dije, vine por avión, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál es la razón? ¿Y por qué vino? Y dice, pues, lo que me motivó fue el amor. Entonces, entonces dice, por gracia sois salvos. O sea, la razón por la que somos salvos es la gracia de Dios, el favor inmerecido. ¿Cuál es el medio? ¿Cómo llegamos a esa gracia? ¿Cómo recibimos esa gracia? ¿Cómo abrimos ese regalo? Por medio de la fe, creyéndole a Él, que Él murió en mi lugar, ¿verdad? Esa muerte fue vicaria. Entonces, el fin, ¿verdad? El medio, ¿verdad? La gracia, ¿verdad? Es la que nos salva, es por medio de la gracia. ¿Cómo obtenemos esa gracia? Por medio de la fe. El medio es la fe. Y continuamos, ¿verdad? Vemos que en estos versículos en ningún momento se menciona la necesidad de obras para ser salvo, sino de creer, de fe, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
no se pierde, mas tenga vida eterna. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Ves que es un presente, ¿verdad? Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado ya eso sucedió, de muerte a vida. Entonces vemos claramente que aquí no vemos ningún requisito de que tus obras te van a justificar, que es Cristo, pero tiene que haber un cambio en usted. No, eso precisamente es lo que va a producir. Esa es la evidencia. Santiago cuando habla de eso no es que le está diciendo, y tienes que hacer obras porque si no está mal. No, si usted no está haciendo la obra de Dios, si usted no está haciendo, pregúntese si eso no. Ese es el punto de Santiago. Si usted está confortable con su pecado, si usted sigue viviendo como usted quiere, pero dice que una vez, ¿verdad? Creyó, entonces usted tiene que hacerse una pregunta, tiene que preguntarse si es salvo o no. ¿Por qué? Porque si no tienes esta lucha interna, si para ti el pecado no genera una lucha, ¿verdad? Un dolor en ti, bueno, tienes que preguntarse si eres o no eres. Y Santiago está llevando a la gente. De hecho, cuando veamos el pasaje, vemos que lo que él antepone es eso, aquellas personas que están diciendo, pero son indiferentes al dolor y a las personas a su alrededor. Y es precisamente a lo que él se está refiriendo, como cuando daría un mensaje, les diría, bueno, usted me dice eso, pero aquí dice que los que practican las obras de la carne, ¿verdad? No heredarán el reino de los cielos. Me estás diciendo que eres salvo, pero vives, ¿verdad? Drogado, o sea, no corresponde en ese aspecto. No estás, es diferente que estés luchando contra eso, pero, ¿verdad? Ahí estás hablando de que no estás practicando. Entonces, yo creo que por ahí es donde ellos tal vez tienen confusión en cuanto a lo que es, o bueno, así lo usan, pero recuerda que a ellos les sirve porque de esa forma sacan recursos, ¿verdad? A través de la necesidad de obras necesita, ¿verdad? De aportar, pagar misas, ¿verdad? De ayudar y cosas de ese tipo y realmente de esa forma, ¿verdad? Han hecho, hicieron la Capilla Sixtina y han hecho tantas cosas porque hay un montón de gente que lo que hace es dar dinero, porque eso contribuye. Recordemos que los libros apócrifos, ¿verdad? Y propiamente Malaquías habla acerca de cómo, ¿verdad? Las ofrendas se pueden hacer por aquellos que han muerto, para que puedan ser justificados. Y ellos utilizan pasajes como esos para hablar acerca de que todo lo que nosotros hacemos es como ir acumulando, pero el punto ahí es que ellos están acumulando para ser salvos. Ese es el punto. Entonces están desmeritando la sangre de Cristo Jesús. No es un asunto de honrar a Dios, de glorificar a Dios o de hacer tesoros en el reino de los cielos, sino es un asunto de seguridad de salvación. Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es muy fácil cuando yo estoy en un río muy ancho y grande y con corrientes fuertísimas, es muy fácil para mí, ¿verdad? De soltar ese hilo, ¿verdad? Que me está sosteniendo, ese mecatito delgado que me está sosteniendo, es muy fácil para mí soltar ese mecate y brincar en ese tronco inmenso que viene, ¿verdad? Me es muy fácil confiar más en ese mero tronco inmenso que viene flotando, ¿verdad? Lo único es que después de eso viene un precipicio, una catarata inmensa y ¿qué es lo que va a suceder al soltar yo ese hilo que me sostenía y brincar a ese tronco grande? Bueno, lo que va a pasar, ¿verdad? Es que voy a caer más rápido. Pero en mi mente, ¿verdad? Yo veo ese tronco inmenso y grandísimo y digo, oh, no, aquí está la salvación. Es nuestra tendencia a soltar el hilo de la fe, de la confianza en la obra de Cristo, no en la obra mía, en lo que Él hizo, ¿verdad? Y poner mi confianza en lo que yo hago. No sé si ustedes como yo alguna vez aceptaron a Cristo varias veces. Es precisamente por eso, porque no... Ok, ahora sí. Entonces, en mi caso, ¿verdad? Es precisamente por eso, ¿verdad? Cuando hacía cosas incorrectas, yo pensaba que había perdido la salvación, pero cuando no me sentía más digno, más justo, pensaba que podía llegar ante el trono de la gracia, ¿verdad? A veces iba de puntillas, otras veces, ¿verdad? Iba brincando y gritando, ¡hey! ¿Verdad? No es así, ¿verdad? El punto es que siempre puedo entrar confiadamente por la obra de Cristo Jesús, pero siempre puedo entrar única y exclusivamente por la sangre de Cristo Jesús. Porque hay miles de cosas que yo ofendo a Dios, muchas, no digamos miles porque soy de feo, aunque sea la realidad, muchísimas cosas en las cuales ofendo a Dios que ni siquiera me doy cuenta, ¿verdad? Que ni siquiera me doy cuenta.
Recordemos que hay pecados ¿verdad? De omnisciencia, ¿verdad? Hay muchos pecados que hacemos, ¿verdad? Dejamos de hacer cosas que teníamos que hacer, hacemos cosas que no tenemos que hacer. Hay mil formas, ¿verdad? De ofender a Dios en ese aspecto y por eso David clamaba a Dios, dice, revélame los pecados que me son ocultos. Hay cosas en las que te ofendo, Señor, y ni siquiera me doy cuenta. Enséñame, perdóname por esas ofensas hacia ti. O sea, como el hecho de desconfiar en Dios, como el hecho, ¿verdad?, de ansiedad, el hecho de temor, todas esas cosas son pecado, porque estoy diciendo que no estoy confiando en Dios. Y para la sociedad decir esas cosas no son, ¿verdad? Tiene que haber un grado de madurez espiritual, inclusive en la iglesia, para poder hablar yo en esa dirección. Porque recordemos que hoy todo lo justifican, ¿verdad? Ya usted no es ladrón, usted es cleptómano. Ya usted, ¿verdad? Y así, cada cosa, ¿verdad? ¿verdad? Está definida en diferentes cosas. Entonces usted ve al cristiano definiéndose o poniéndose una etiqueta, soy colérico, sanguíneo y yo no sé qué, soy, ¿verdad? No, usted es un hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo en usted, tiene una nueva naturaleza, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, usted es ciudadano del cielo, ¿verdad? Todas esas cosas que son una realidad para nosotros, las subestimamos y ponemos más atención, ¿verdad? A nuestra vieja naturaleza o a lo que nos diga la sociedad. Entonces, ese es el problema que nosotros vemos y este es el dilema muchas veces que vemos en la salvación. Entonces, tendemos más a confiar en nosotros mismos que en la obra de Cristo Jesús. Hay una canción que a mí me fascina en inglés y lo que habla es que si yo fuera usted, ¿verdad? Si yo fuera Dios, yo ya hubiera tirado la toalla conmigo, ¿verdad? En síntesis, ¿verdad? Lo que habla es si fuera yo, ¿verdad? Si Dios, ¿verdad? Si yo fuera Dios y estuviera viendo el caso de Víctor Mejía, hace rato que hubiera renunciado, hubiera dicho, no, este es una X caso perdido. Pero Dios no es así, no es un Dios, ¿verdad? Que corre, es un Dios que está ahí, dice, mientras todo el mundo, ¿verdad? Camina lejos de mí, usted persevera y está ahí con los brazos extendidos corriendo hacia mí, como el hijo pródigo, ¿verdad? Abre sus brazos y corre hacia mí. Cuando el mundo huye de mí, usted corre hacia mí a rescatarme, a salvarme, ¿verdad? Ese es el Dios que tenemos, ¿verdad? Esa es la salvación que tenemos, la seguridad. Ahora, es el hecho de poder encontrarme en eso y sacar tanta basura del mundo y bombardeo y enfocarme en Él y saberme en Él, ¿verdad? Y empezar a caminar en esa dirección, pero eso, ¿verdad? Pero eso no pone en jaque la salvación, porque nuestra salvación está segura en la obra de Cristo Jesús, a pesar de mis fallas, ¿verdad? Y el hecho del testimonio del Espíritu Santo que me lleva a ¿qué? A arrepentirme y a seguir adelante y a saber que no hay otro camino. Pero es maravillosa la salvación que tenemos y vamos a hablar más en profundo a eso. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Ves? Por gracia, o sea, es como decir, vengo por amor, pero me vine en avión, ¿verdad? Por medio del avión. Entonces, por gracia soy salvo, o sea, el motivo, por la razón por la cual soy salvo es la gracia de Jesucristo. ¿Cuál es el medio? ¿Cómo obtengo esa gracia? A través de mi fe en Cristo Jesús. Y esto no de vosotros, pues es un regalo, no un premio, sino un regalo de Dios. Y ahí aclara el punto. ¿Cuál es? No por obras para que nadie se gloríe, nadie se jacte, nadie paga por su salvación, nadie. Todos estamos en deuda con Dios. Todos, es así, toda la humanidad está en deuda con Dios, una deuda impagable. Esa es nuestra realidad. Ahora, nuestra fe nos lleva a activar, ¿verdad? Ese cheque que es Cristo Jesús para nosotros. Entonces mi fe puesta en Cristo Jesús es el que paga por mí. Vean la calidad de sacrificio que se ha dado en nuestro favor. Es Cristo Jesús. ¿No? Es por eso que podemos llegar confiadamente, porque no se pagó la sangre de un cordero, no se pagó, ¿verdad? El mejor hombre del mundo, no, se pagó la sangre de Dios misma, del puro, del santo, del sin mancha, en mi favor, por mí. ¿Verdad? Esa es la clase de sacrificio, esa es la clase de seguridad que yo puedo tener. Es la sangre de Cristo Jesús que se derramó en mi favor. Por eso cuando vimos el video, ¿verdad? Propiamente el último, que hablaba, el sacerdote está hablando acerca de la necesidad de obras, ¿verdad? Pero las obras, ¿verdad? No son necesarias para nuestra salvación, son resultado de que somos salvos.
Un pasaje que ellos utilizaron, ¿verdad? Fue en Mateo 25:34, es el pasaje que ellos usaron. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El pasaje es un pasaje escatológico, está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Y entonces el contexto acá es muy diferente a nosotros, que recordemos que vamos a ser arrebatados, llevados al cielo, que es lo que vamos a ver Dios primero el próximo mes, ¿verdad? De escatología, en el rapto de la iglesia. Pero esto es cuando Jesús viene a juzgar y viene a juzgar las naciones, y precisamente va a hablar acerca de que no les dieron de comer y no los protegieron ni lo visitaron. Está hablando de la gran tribulación. En la gran tribulación, ¿verdad? Va a haber personas, ¿verdad? Esto es como algo similar a la época de Hitler, cuando la gente ayudaba, ¿verdad? A su pueblo, ayudaba a los judíos a sobrevivir. Hubieron gente, ¿verdad? Que se arriesgó, ¿verdad? Para darles, entonces acá está hablando acerca de cómo ellos, ¿verdad? Todas las personas o a los hijos de Dios que andaban huyendo y demás, hubo gente que les estaba ayudando en medio de eso por la fe en Cristo Jesús, pero no está hablando acerca de justificación por salvación en ese aspecto, sino está hablando de fruto de esa salvación. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, a veces estamos hablando de otro acontecimiento, no estamos hablando propiamente ahorita de la gracia, sino luego la gran tribulación, y todos los santos ángeles con él. Dice, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Está juzgando a quién? A las naciones. Y apartará a los unos de los otros, como aparta, dice el pastor, a los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me vestisteis, me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hace eso y hace una referencia con nosotros que no hacen esto, ¿verdad? Pero no está hablando acerca, ¿verdad?, que lo que lo justifica es hecho, sino eso fue evidencia propiamente de que eran suyos, pero esto está hablando escatológicamente, ¿verdad? Luego es un juicio sobre las naciones, ¿verdad? Entonces, digamos, el pasaje ahí no está hablando acerca de justificación por medio de eso. Ahora, el punto, digamos, primario que ellos hablan es el asunto que tienden a confundir con Santiago. Y por eso quiero leer, bueno, cuando usted lee los primeros versículos de Santiago, está hablando acerca de personas, ¿verdad?, que no están ejerciendo, no están siendo cristianas reales, están en medio de, ¿verdad?, enfocadas en sí mismos y no en ayudar a otros. Ven al que tiene hambre, ven a la viuda, al huérfano y a todos los demás con necesidad y les da lo mismo. Una de las cosas que no hace referencia a eso, pero sí hace referencia a la injusticia, por ejemplo, en Corintios se veía eso. Pablo corrige esa actitud porque cuando ellos hablaban de la cena del Señor, ¿verdad? Ellos tenían festines. Entonces, una de las cosas que hacían eran esos banquetes. Pero igual que hoy en día, ¿verdad? En la iglesia hay personas de diferentes estratos sociales. Entonces, habían personas que podían, ¿verdad?, de almorzar con su chuletica y todo lo demás, y el otro ahí nada más con sopita negra, ¿eh? Y entonces imagínate que usted estaba a un lado ahí comiendo caldo de frijol nada más, y por el otro lado había esas personas con una pierna de cerdo y todo lo demás ahí, hermanos, ¿verdad? Y entonces sucedía cosas de ese tipo. Entonces Pablo, ¿verdad?, les está llamando, que hay gemelas hoy. Entonces Pablo, ¿verdad?, les llama la atención acerca de ese aspecto. Entonces, algo claro ahí, ¿verdad?, que está hablando acerca es que nuestra salvación se nota, ¿verdad? Nuestra salvación nos tiene que llevar a actuar, ¿verdad? Y esa es una exhortación a la iglesia. Hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O sea, aquel que dice que tengo fe, pero no está obrando, no está haciendo la voluntad de Dios, ¿de qué le sirve? ¿Verdad? Es simplemente un dicho. Es más, usted nunca dice que tengo fe, usted actúa en Dios. Y es fruto de eso. Dice, ¿podrá la fe salvarle? El hecho de decir, no la fe como tal, pero sí el hecho de decir que tengo fe. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados,
pero no le dais, dice, las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así como también dice la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Santiago? El versículo 1. ¿Qué representaría si alguno de ustedes me dice, qué hambre me tengo? Ah, bueno, ok. Hasta luego, ¿verdad? Tengo frío. Ah, bueno, hasta luego. De que, o sea, Pablo lo que está diciendo aquí, propiamente Santiago lo que está diciendo acá, es que las palabras no sirven de nada. Bueno, Jesús también nos habló. Jesús habló acerca de los dos cimientos y sobre el que construye sobre la arena y el que construye sobre la roca. Y dice, no es el que oye mi palabra. ¿Recuerdan que los dos oyeron el mensaje? Se les contaría una historia de dos hombres, ¿verdad? Que recibieron, que me escucharon, ¿verdad? Y uno fue y edificó, o sea, y uno obedeció. El que obedece la palabra de Dios es que edifica. ¿Quién no ha escuchado sobre la palabra de Dios? ¿Quién no dice? Por ejemplo, aquí en Costa Rica, por ejemplo, algo que para mí es interesante con mi esposa es que ella siempre dice, ¿será cristiano o no? Y yo, ¿por qué crees que es? Y dice, porque me dijo que Dios lo bendiga, ¿verdad? O porque me dijo, ¿verdad? Entonces, yo le cuento historias, ¿verdad? Donde, ¿verdad? Yo tenía amigos, ¿verdad? Que los invitaba a una vigilia o algo, ¿verdad? En ese entonces, qué santo, ¿verdad? Me los invitaba a algo, ¿verdad? Y estaba yo con ellos, invirtiendo en ellos, y y les llamaba a la mamá y decía, diga que usted anda en, no, Víctor, no hable, no hable, si se da cuenta que estoy en la iglesia me regaña. Y él le decía, no, mami, estoy en un bar. En serio, papito, no me diga que usted está con Víctor. Tú me dice que usted está con Víctor metido ahí en esa iglesia. No, no, mami, ando aquí en el bar y yo no sé qué. Ah, bueno, papito, que Dios me lo bendiga. Viene tempranito, viene tempranito, que Dios me lo bendiga. O sea, esas muletillas de Dios lo bendiga y todo eso. Bueno, Santiago está hablando acerca de cosas de ese tipo. Aquí en Costa Rica todo el mundo te va a decir Dios lo bendiga, no importa si va para el bar o para donde vaya. De igual forma, ¿verdad? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, etcétera. ¿Verdad? Ahora es como este absurdo, ¿verdad? La Virgen de los Sicarios, ¿verdad? Bueno, ya con solo Virgen, ¿verdad? Posiblemente sí es cierto en ese caso, ¿verdad? Pero el hecho de que se encomienden, ¿verdad? A alguien que ellos consideran, ¿verdad? Una divinidad o algo así para ir a vender droga o que no les pase nada en el atraco, ¿verdad? Cosas de eso es absurdo, ¿verdad? Pero bueno, esa es la clase, es como aquel, ¿verdad? ¿Recuerdan, ¿verdad? Aquel caso, ¿verdad? Estoy haciendo la voluntad de Dios, pero estoy viendo con mi, ¿verdad? Oro junto con mi novia que vivimos juntos, o sea, entonces es igual, o sea, ¿se entiende? Dios tenemos que conocerlo y ir ahí. Aquí Santiago lo está diciendo, no es un asunto de hablar, ¿verdad? Es que como yo les expreso, ¿verdad? Les expreso, bueno, le puedo hablar 4 clases de amor, ¿verdad? Storge, Eros, Filio, ¿verdad? Y Ágape. Pero ¿de qué me sirve saberme las 4 clases y, ¿verdad? No estoy ejerciendo ese amor de Dios, ¿verdad? Con las personas a mi alrededor. Entonces, acá Santiago nos está diciendo de qué le sirve a esa persona, ¿verdad? Que usted le diga, sí, sí, que ojalá que sí, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Que Dios, o sea, cuando yo tengo con qué darle y no lo hago. Cuando nosotros somos las manos y los pies de Cristo Jesús, cuando nosotros tenemos y no lo hacemos, ¿verdad? Y es precisamente no entender, ¿verdad? El punto. Dios es generoso con nosotros, somos nosotros generosos con nosotros, con las otras personas. Es un aspecto, ¿verdad? De reproducir. Fuimos perdonados, ¿para qué? Para perdonar a otros. Somos, ¿verdad? Reconciliados. Dice el Señor que nos consuela en nuestros dolores y nuestros, ¿para qué? Para que nosotros podamos consolar a otros, ¿verdad? El cristianismo es práctico. Es el hecho que lo que recibimos de Dios es para darlo a los demás. Y ese es el enfoque de San Pablo. Entonces, no me digas que tienes fe y vives, ¿verdad? De esa forma, porque estás negándola, la fe. Y empieza a hablar de ejemplos de personas, ¿verdad? Que son justificados por la fe, pero esa fe produjo obras. Entonces, Santiago dice, ¿verdad? No está justificado solo por la fe, sino que la obra, ¿verdad? Esa es, digamos que es la línea más crítica dentro de todo esto, pero es el hecho de lo que él está enfatizando es, o sea, esa fe se debe notar. Y no solo eso, ¿verdad? Digamos que ese versículo sería el que tenemos un puntito como analizar. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos el contexto, ¿verdad? General. ¿Qué dice el resto de la escritura? Que somos salvos por gracia y por la fe en Cristo Jesús. Que no podemos ser salvos por obras, ¿verdad? Hasta el mismo sacerdote lo reconoció, ¿verdad? Es interesante. Pero el punto es que entonces aclaramos el punto allá. ¿Cuál es el énfasis aquí?
O sea, la salvación se debe notar y nosotros, nuestra vida, es como, bueno, ¿saben quién también? Juan nos habla acerca de esto. Juan también nos lo dice en otra forma, dice que tiene, que anda con Dios, de verdad, bueno, dice que anda con Dios debe andar como el anduvo, pero también nos habla, aquel que dice que tiene comunión con Dios, no anda en tinieblas, anda en la luz. Entonces, si yo ando en tinieblas, no diga que tengo comunión con Dios, ¿verdad? Si yo digo que tengo comunión con Dios, ¿verdad? Yo amo a Dios, pero rezo a su hermano, es un mentiroso, ¿verdad? Precisamente la escritura nos pasa retando a que nuestro cristianismo sea claro, sea práctico, sea real, y eso precisamente es el enfoque de Santiago. Propiamente dice, no, y aquí, ¿verdad? Dice más, voy a leerlo, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que, no, que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Porque si el hermano o la hermana están desnudos, entonces ves el ejemplo que pone de que solo está hablando pero no está actuando, o sea, que dice pero no hace. Dice, podrá salvarle, dice, pero si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, eso es lo real, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? No es un asunto de deseo, la salvación es real, se nota, hay una transformación, es de adentro hacia afuera, hay un cambio que nosotros somos testigos de ese cambio en nuestras vidas, entendemos lo que hace, entonces no es un asunto de qué aprovecha que yo diga algo, pero si no hay un, es como si les digo, aquí hay una bomba y sigo conversando con ustedes, ¿verdad? Pero es diferente que les grite, ¿verdad? O los llames, bueno, es que había una bomba, obviamente me creen, ¿verdad? Entonces eso es precisamente lo que está hablando. Así que también dice la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, o sea, va a producir. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré, dice, mi fe por mis obras. Tú que dices, dice que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas si quieres saber, dice, hombre vano, que la fe sin obras está muerta, dice, no fue justificado, dice, por obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció el sacrificio a Isaac sobre el altar. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras? Y que la fe, dice, se perfeccionó por las obras. Cuando habla perfeccionar es que se da a luz, se nota. Ups. Se nota. Y dice, y se cumplió, dice lo que la escritura dice. ¿Qué dice la escritura? No habla que fue justificado por las obras, sino dice, Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Que fue contado por justicia, no la obra, sino el acto de creer. Ahora, el acto de creer que produjo obras. Dice, y fue llamado amigo de Dios. Y Romanos nos aclara eso. Recordemos que tenemos que ir al resto de la escritura para tener el contexto. Dice, ¿qué podemos decir de Abraham? Que es el mismo caso, nuestro progenitor, según la carne. Ha encontrado, dice, perdón, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no delante de Dios. Porque, ¿qué dice la escritura? Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué fue la justicia? Al creer. Ahora dice, a aquel que obra, su salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero aquel que no obra, sino que cree en el que justifica al impío, su fe le es contada como justicia. Aquí lo que está diciendo es, las obras no pueden justificar. Si usted es salvo por obras, usted está pagando por su salvación. Es su salario, es el fruto, ¿verdad? Yo me esfuerzo para obtener algo. Entonces, si a mí me pagan, ya no es lo mismo. Es diferente que yo vaya y le haga un favor a usted. Y usted, no, quiero hacerlo por gracia, ¿verdad? Significa eso. Esto, ¿verdad? Rebate el asunto del purgatorio también, ¿verdad? Es el hecho que si yo tengo que pagar por eso, realmente no es gracia. Ahí estoy siendo salvo por actos, me estoy ganando la salvación. Entonces, acá lo que para mí quiere clarificarnos y ampliarnos en este aspecto es la salvación se nota. La salvación produce un cambio en nuestras vidas y es evidente. Ahora, ese es fruto delante de quién? De los hombres, ¿verdad? Por ejemplo, basados en algo superficial y cómo nosotros vivimos, la gente puede terminar. De hecho, nos dice, ¿hay algo diferente en usted?
Por ejemplo, algunas personas dirán, no, usted sí es salvo, ¿ah? Porque está caminando en esta forma, usted no, porque eso es superficial, pero delante de las personas, ¿cómo somos justificados? Bueno, la Biblia dice, por los frutos los conoceréis. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que por la forma en que actuamos estamos demostrando en quién creemos y en quién confiamos, ¿verdad? El hecho, ¿verdad? De, por ejemplo, si yo siempre anduviera una camisa rojo y amarilla, o rojo y negra más bien, ¿verdad? ¿Qué estoy demostrando? Ah, aunque no le gusta, ya no está Sherman, ah, ¿verdad? Que estoy demostrando, ah, que soy Manu y que siempre, ¿verdad? ¿Se entiende? Estoy demostrándolo con los hechos, ¿verdad? Y es precisamente, bueno, el cristianismo se nota. Nuestros actos hablan de lo que hay adentro, ¿verdad? Dice que la abundancia del corazón abre la boca, por eso debemos guardar nuestro corazón, por eso debemos cuidar lo que vemos, cómo hablamos, qué oímos, cómo nos estamos alimentando, ¿verdad? En nuestra mente, cómo estamos alimentando nuestra mente, qué estamos metiendo en ella, porque ella determina las determinaciones, va a ser, va a la redundancia, pero ella va a determinar qué hacemos y cada una de las decisiones va a determinar de acuerdo a lo que tenemos en el cerebro. Si yo entiendo que un día voy a estar cara a cara con el Señor, si yo entiendo que Dios está conmigo, si yo entiendo que voy a tomar las decisiones basado en esa verdad. Pero si yo me siento solo, alejado de Dios, etcétera, 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 voy a tomar decisiones basadas en mi entendimiento. Por eso necesitamos sacar basura, ¿verdad? En la mentira y meter la verdad de Dios y cuidar nuestro corazón. Entonces, acá, ¿verdad? Se nos habla acerca de que nuestra fe, ¿verdad? Se nota y debe producir, ¿verdad? Un efecto, pero no es la que nos está justificando. El problema, dice, en cuanto a la justificación por las obras, es que las obras del hombre son infructuosas. De acuerdo a Romanos 5:8, Dios demostró su amor para con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Porque tuvo que morir Cristo por nosotros, porque la Escritura declara que todos los hombres son, todos, dice, los hombres como pecadores, todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, la Biblia declara que todos hemos pecado y no podemos alcanzar la gloria de Dios. En otras palabras, nuestro pecado nos separa de Dios, quien es perfecto en santidad, rectitud y justicia. Y Dios debe, por lo tanto, juzgar al hombre pecador. Entonces, este es el argumento también. Aquí hay un asunto semántico en cuanto a esto. Bueno, yo soy salvo en el momento en que yo creo. Posicionalmente, Dios me ve sentado en los lugares, ¿verdad? Altos y demás. Ellos, ¿cuál es lo que ponen? ¿Cuál es digamos, la trama que ellos ven? Que en la práctica, ¿verdad? En el diario vivir, obviamente soy imperfecto y voy a fallar y estoy luchando con todas esas cosas. Pero lo que me va a mí dar la victoria o ser salvo, lo que me hace salvo es lo que hizo Cristo Jesús, no lo que yo hago en mi diario vivir. Ahora, por eso Santiago me dice, hey, pero si tu diario vivir es una vida de pecado, ok, piense, ¿verdad? No es un asunto de su fe no está puesta en Cristo Jesús, porque debería haber un cambio, una nueva naturaleza en usted. Analice qué está pasando. Eso es lo que, la luz que se está prendiendo. Mira, a mí me da lo mismo pecar. Bueno, he sido regenerado. O tengo esta tristeza tan grande y esta lucha interna, ¿verdad? Que produce santidad. Ok, si tengo esta lucha interna que produce santidad, es porque sí soy salvo, he sido regenerado. Y ahora esa tristeza debe llamarme arrepentimiento. Pero mis obras en verdad nunca pueden alcanzar, ¿verdad? La salvación. Dice, pero Dios demostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestra condición de pecado no cambia, por eso es que no podemos ser justificados por obras, porque la única forma de ser justificados por obras es si nuestra obra es perfecta. O sea, ¿cuál es? Por ejemplo, la gente buena va al cielo, pero la gente buena no existe, porque bueno, según bíblicamente, es perfección. Entonces, la única forma de ir al cielo por obras es como lo hizo Cristo Jesús. Nunca pecó, ¿eh? Y eso precisamente no existe. Porque todos han pecado y no pueden alcanzar la gloria de Dios. El punto de esto es que te lleva a un legalismo. ¿Por qué? Porque usted empieza a hacerse un hipócrita. Porque para usted justificar su salvación tiene que ser perfecto. Y ninguno lo somos. Y como les dice anteriormente, tal vez hoy no hice lo que siempre hago que está mal, entonces siento que estoy bien, sí, pero hay un montón de cosas que ni siquiera me doy cuenta que estoy haciendo y están mal. Entonces, delante de Dios yo no puedo llegar de otra forma que no sea a través de la justificación en Cristo Jesús. Habacuc 1:13 dice, tus ojos son demasiado puros para probar la maldad
y tú, dice, puedes ver la maldad favorablemente. No puedes, ¿verdad? Por lo que es el Señor. Dice, el problema de la inutilidad de las obras. La Escritura también enseña que ninguna cantidad de bondad humana, esfuerzo humano, moralidad humana o actividad religiosa pueden ganarse la aceptación de Dios para llevar a alguien al cielo. El hombre moral, el hombre religioso, el inmoral, el hombre religioso, todos están en el mismo bote, ¿verdad? En el mismo barco. Todos están caídos de la gloria de Dios, de la perfecta justicia de Dios. Después de destruir sobre el hombre inmoral, de discutir sobre el hombre inmoral, el hombre moral y el hombre religioso, en Romanos 1, del 18 al 3:8, dice el apóstol Pablo, declara que tanto judíos como griegos están bajo pecado y no hay justo ni aún, ni siquiera uno, ¿verdad? Esto que dice la Escritura. Todos han pecado y han caído de la gloria de Dios. Además de esto, ¿verdad? Las declaraciones siguientes de los versículos de la Escritura, dice, porque por gracia han sido hechos salvos a través de la fe, y esto no de ustedes, es regalo de Dios, no como resultado de obras para que nadie se jacte. Tito 3, del 5 al 7, y Él nos salvó no sobre la base de las obras que habramos hecho justamente, sino de acuerdo a su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó, dice, ricamente sobre nosotros a través de Jesucristo nuestro Salvador, para que, habiendo sido justificados por su gracia, podamos ser hechos herederos de acuerdo a la esperanza de la vida eterna. Ninguna cantidad de bondad humana, ¿verdad?, es suficiente en ese aspecto. Dice, a causa de esto, Habacuc 1:13 dice que él no puede tener comunión con nadie que no posea perfecta justicia. Job clamaba por alguien que pudiera acercarlo a Dios, que se pudiera acercar a Dios sin ser destruido. Tenía que ser Dios, pero tenía que ser humano para que lo comprendiera a él. Dice, a fin de ser acepto por Dios, debemos ser tan buenos como Dios es. Delante de Dios todos estamos desnudos, indefensos, sin esperanza en nosotros mismos. Ninguna cantidad de buena vida nos lleva al cielo y nos da vida eterna. ¿Cuál es la solución? La solución, ¿verdad?, al problema del hombre. Dios no es solamente perfecto en santidad, cuyo carácter santo nosotros nunca podemos alcanzarlos por nosotros mismos o por medio de nuestras obras de justicia, sino que Él es también perfecto en amor, todo gracia y misericordia. Debido a su amor y gracia, Él nos ha dejado, dice, no nos ha dejado sin esperanza ni solución. Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esas son las buenas nuevas. Dice, a quien fue declarado el Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos, de acuerdo al Espíritu de santidad, Jesucristo nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, levantado para nuestra justificación. Dice, Él hizo, dice, Él hizo a él, dice, quien no fue conocido, dice, pecado, el cual, ¿verdad?, no conoció pecado, el ser pecado a favor de nosotros, para que nosotros podamos llegar a ser justicia de Dios en él. Dice, porque Cristo también murió por los pecadores una sola vez, el justo por los injustos, a fin de que nos lleve a Dios, habiendo sido colocado a muerte en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, estos son los 7 aspectos de la salvación, ¿verdad? Estos son los 7 aspectos de la salvación que nosotros vemos en la Biblia, y esto es lo que completa, por eso estamos seguros de que somos salvos en Cristo Jesús. Primer aspecto de la salvación, ¿verdad?, es la sustitución. Y esto habla de una muerte vicaria, dice, ocupar el lugar de otro o hacer lo mismo que no puede hacer por sí mismos. Las palabras claves, ¿verdad?, de esta doctrina, ¿verdad?, es sustitución, sustitutivo, vicario. Cuando hablan de vicario es en lugar de, dice, intercambio de lugares a causa de los demás. Cita bíblica, 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él, o sea, para que pudiéramos pagar,
¿verdad? Y habla acerca de este Cordero que fue, ¿verdad?, inmolado por nosotros, y habla acerca, ¿verdad?, de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el cual pagó en nuestro lugar. Entonces, fue una muerte sustitutiva. ¿Qué es lo que pasa? Que yo legalmente tengo derecho a ir al cielo. Dios me ha hecho merecedor por mi fe en que ese sacrificio fue en mi lugar. Entonces, mi fe en que ese sacrificio fue dado en mi lugar es lo que me justifica delante del Padre. Luego, ¿verdad? Tenemos lo que es la justificación. Dice, la respuesta de Dios a la fe genuina por medio de la cual simultáneamente Él perdona nuestro pecado y declara que nuestro estado legal es perfecto y sin pecado, y nos da crédito por la vida recta de Cristo Jesús. Esto, ¿verdad? Es cuando hablamos de sustitución primeramente y justificación, tienen el mismo efecto en cuanto a que somos justificados por la obra de Cristo Jesús. Toda la justicia de Cristo Jesús, la perfección de Cristo Jesús, se implica a mi favor, se deposita en mi cuenta. Entonces, esa es la calidad de rescate que ha sido pagado por mí. Entonces, cuando habla de justificación, soy justificado ¿por qué? Por lo que hizo Cristo Jesús por mí. Toda la santidad de Cristo Jesús se me pone a mí, tan cierto como en Adán, tengo una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Es tan cierto que en Cristo Jesús tengo una nueva naturaleza y he sido justificado en Cristo Jesús. Palabras claras, recto, estado legal perfecto, justo, inocente, ropas blancas, sin mancha, sin falta, perfecto. Eso es lo que produce Cristo Jesús en nosotros. Dice cita bíblica, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado, y aquí es claro, ¿verdad? Dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo, en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado, ¿verdad? Entonces, Pablo antepone eso y lo aclara, dice, no hay rangos, ¿verdad? No es que yo por ser apóstol o esto y el otro, soy diferente, yo también he creído y soy justificado por la fe en Cristo Jesús. Entonces, la fe en Cristo Jesús, la que nos justifica, ¿verdad? Entonces tenemos, ¿verdad? Sustitución, ¿verdad? Una muerte vicaria. Luego tenemos, ¿verdad? Lo que es la justificación, y eso es como un mazo de un juez porque somos declarados limpios, somos declarados sin mancha. Eso es como el acta, ¿verdad? Fue rota, ¿verdad? Y quedamos, ¿verdad? Libres, como el récord se borró. Eso es algo tan maravilloso, increíble, el hecho de saber que no hay un récord ¿verdad? Para nosotros. Vemos como otros dicen que se apunta todo lo malo y todo esto para juzgarnos y para ver si pasamos o no ese juicio expiatorio, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? En Cristo Jesús nosotros hemos sido declarados limpios, puros y sin mancha. Por eso es que podemos acercarnos a Dios, ¿verdad? Podemos orar y ser escuchados por Dios, si no, no tendríamos, ¿verdad?, ninguna opción. Luego nos habla de regeneración, ¿verdad? La regeneración, dice, es la infusión de la naturaleza divina que trae una nueva vida espiritual conformada por el fruto genuino. Entonces, acá nos habla acerca de que en Cristo Jesús somos regenerados. Por eso entendemos la complejidad y lo completo de nuestra salvación, de poner nuestra fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque es vicaria, o sea, es sustitutiva, nos justifica, somos ya justificados delante de Dios. Somos regenerados, nacidos de nuevo. Las palabras claves, nacido de nuevo, nuevo corazón, mente nueva, nueva vida, vida espiritual, vivo en Dios, pasar de muerte a vida, una conversión, ¿verdad? Y cuando nos convertimos a Cristo Jesús, nacemos de nuevo a esta nueva naturaleza que está en nosotros. La cita bíblica, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Es increíble la profundidad de cada uno de estos aspectos de los cuales podríamos hablar meses y meses, de cada una de estas doctrinas, ¿verdad?, que recibimos cuando nosotros, ¿verdad?, aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando decidimos poner nuestra confianza en Cristo Jesús, ¿verdad? No comprendemos la plenitud de lo que implica, pero habla acerca, ¿verdad?,
de esa sustitución, habla acerca de esa justificación, habla acerca de esa regeneración, habla acerca de santificación. Y tal vez el aspecto de la santificación es el aspecto, ¿verdad?, que algunas personas tienen la confusión en cuanto que hasta que se complete la santificación creen, ¿verdad?, que van a ser salvos. No, ya somos salvos por nuestra fe en Cristo Jesús. Pero la santificación tiene tres aspectos que nosotros podemos ver. Tuvo lugar en el instante que Dios nos apartó de la conversión, fuimos separados. Dice que fuimos transportados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Dice, ¿verdad?, que ya no somos esclavos, ¿verdad? Entonces, esto tiene lugar en el momento de la conversión. Nosotros somos santificados, separados para Dios. El proceso de ser conformados a la imagen de Cristo Jesús es lo que vivimos diariamente. El Espíritu Santo está formando a Cristo Jesús a nosotros. Y ese es el proceso en el cual nos encontramos muriendo a nosotros mismos, dejándonos ser transformados por Él. Y el aspecto tercero, ¿verdad?, es la santificación completa cuando Cristo vuelva, desde la perspectiva para nosotros visualmente, con cuerpos glorificados y demás, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso, ¿verdad?, de la santificación, que a veces es el que genera, ¿verdad?, esa confusión. Dice palabras claras: santo, separado de Dios, pureza, consagración, limpieza, crecer, ¿verdad?, madurar, devoción, apartarse, parecerse, dice, a Cristo Jesús, o sea, ser conformado a la imagen de Cristo Jesús, desvestirse, revestirse. Son aspectos que involucran, ¿verdad?, lo que es la santificación, como decía, ¿verdad? Veíamos en capítulo en el llamado a los discípulos, y habla acerca de tomar su cruz cada día, negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir a Jesucristo. Eso es parte del proceso de la santificación. Esto debe ocurrir de adentro hacia afuera. Es cuando nace de nuevo que usted está motivado a ser guiado en eso. Ahora, lo que sí nosotros tenemos que hacer es profundizar en estos conceptos para poder vivir una vida acorde a lo que somos en Cristo Jesús. Es muy fácil, y lo que busca el enemigo es que usted se ubique o piensa que usted es simplemente lo que es en la tierra y no realmente ve la dimensión de lo que es como hijo de Dios, ciudadano del cielo, embajador, ¿verdad? Somos embajadores de Cristo Jesús. ¿Quién es el primero cuando hay una guerra que sale? ¿Verdad? Van a sacar al embajador. Por eso el rapto de la iglesia viene antes de la gran ira, porque sus embajadores van a ser removidos de la tierra. La cita bíblica en la santificación es 1 Corintios 6:11, y esto erais alguno, mas ahora habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces vemos que es una obra de Dios. Otro aspecto, ¿verdad?, de la salvación es la redención. Entonces es increíble, ¿verdad?, cómo nosotros podemos ver tantos aspectos maravillosos en nuestra salvación, nuestra emancipación del pecado, un cambio de propiedad para que podamos servir a nuestro nuevo amo, que pagó nuestro rescate con su propia sangre. Palabras claves: precio del rescate, sacrificio de sangre, cruz, esclavitud, cautiverio, rescate, libertad. Cita bíblica, Colosenses 1, del 13 y 14, dice: el cual nos había liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado, dice, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso tuvo que derramarse una sangre, en este caso, ¿verdad?, la sangre de Dios mismo, de Cristo Jesús. Entonces, hemos sido, ¿verdad?, redimidos, o sea, se pagó por nosotros. Todos estos son aspectos, ¿verdad?, de lo que involucra, ¿verdad?, nuestra salvación, de lo que somos en Cristo Jesús. Entonces, la redención es que tuvo que pagarse por nosotros éramos, ¿verdad?, esclavos de Satanás, estábamos dominados por él, ahora somos esclavos de Dios. Ahora, ve qué clase de esclavos somos y cómo nos trata, qué clase de amo tenemos, más bien. Cuando hablamos de ese aspecto, estamos hablando acerca de que legalmente le pertenecemos a Dios. Él nos formó, Él nos hizo. Y tras de que nos hizo y todo eso, aún así, pagó por nosotros. Cuando nos rebelamos y nos alejamos, Él pagó el rescate para recibirnos de nuevo en sus brazos. Ahora, es una clase de amo, ¿verdad?, que me dice: cálmese, siéntese conmigo, no haga cosas. Marta, Marta, siéntese.
No importa, escúcheme, te amo, ¿verdad? Te amo, quiero estar contigo, quiero usar, quiero, ¿verdad? Quiero, ¿verdad? Hacer cosas a través tuyo, ¿verdad? Quiero, ¿verdad? Que tengamos una relación plena. Quiero que disfrutes, quiero que camines con gozo, con paz, con seguridad todos los días de su vida. Quiero que nunca andes con temor. Quiero que podamos fortalecer esta relación en ese aspecto. ¿Cómo fortalecemos esa relación? Es un aspecto de fe y de yo entender que cuando oro yo estoy hablando al creador del universo. Cuando leo la palabra, ¿verdad? Es la sabiduría más excelsa que puede haber y poder ir a la palabra de Dios a alimentarme, ¿verdad? No ir como leer el menú y pensar que ya con eso me lleno, sino, ¿verdad? Ir para alimentarme, extraer, ¿verdad? Las bellezas, ¿verdad? De Dios en ese aspecto. Y una de las joyas que más los insto, ¿verdad? Que profundicemos en este aspecto de la salvación, en cada uno de estos aspectos, para que no podamos, el enemigo no venga a poner dudas sobre nuestras vidas y aquellas personas que tengan dudas de su salvación podamos llevarlas a estas verdades, ¿verdad? Intrínsecas de la palabra de Dios. Otro aspecto fundamental, ¿verdad? De la salvación es la reconciliación. Dice, es el principal objetivo de la obra expiatoria de Dios a través de Jesucristo, que quita el pecado y el odio que nos separaba. Recuerda que somos hijos de ira, estamos justos para ser juzgados, ¿verdad? Estamos separados de Dios y construye un puente para que nuestra relación continúe durante toda la eternidad. Palabras claves: unir, restauración, comunión, reunión, mediador, separación. Estábamos separados. Recordemos cuando ese, ¿verdad?, velo fue rasgado de arriba hacia abajo. Bueno, es una de las cosas que hace, ¿verdad? Propiamente nuestra salvación, la obra de Cristo Jesús. Esta es la plenitud de la obra de Cristo Jesús. Esta es la magnificencia de la obra de Cristo Jesús. Esta es la eficacia, ¿verdad? Y las virtudes de la clase de salvación que tenemos en Cristo Jesús. Por eso no podemos ponerla en duda, por eso no podemos agregarle nada a ella. Es suficiente y es maravillosa. Romanos 5, 10 al 11 dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Tenemos paz con Dios, no estamos tratando, no hay deuda delante de Dios. ¿Recuerdan el asunto del purgatorio? Que tenemos que seguir pagando una deuda, que tenemos que ver si tal vez no estés arrepentido lo suficiente. Bueno, esa deuda y todo eso fue pagado en la cruz, ¿verdad? En la cruz con Cristo Jesús, el sacrificio perfecto. Hemos sido reconciliados con Dios, tenemos paz para con Dios. Él nos volvió esa amistad, ¿verdad?, con Dios, ¿verdad? Y la propiciación, ¿verdad? Y la propiciación lo que habla acerca es que Él fue el objeto de la ira de Dios, el objeto del castigo por nosotros. Jesús se convirtió en el objeto de la ira de Dios en la cruz para satisfacer la justicia de Dios y para que su ira se apartara de nosotros. Alguien tenía que pagar por el precio del pecado, porque Dios es perfecto. No somos, ¿verdad? La salvación, la gracia de Dios lo que hizo fue proveernos, se proveyó a sí mismo. Recuerdan con Isaac, ¿verdad? Y cuando iba a ser sacrificado y demás, y cómo dice, él se proveyó a sí mismo, ¿verdad? Apareció el corderito en ese momento y no fue sacrificado, ¿verdad?, el hijo Abraham, pero en este caso Dios se proveyó a sí mismo de un atonement, de alguien que iba a pagar por nosotros. Y ese fue Cristo Jesús, que pagó y, ¿verdad?, cada una de sus heridas y demás representa, ¿verdad?, nuestras fallas y demás, y cómo Él pagó para que nosotros podamos tener seguridad, acceso y paz a Dios. Cada uno de sus sacrificios fue en nuestro favor. La paz, la gracia, la misericordia, el acercamiento a Dios, la plenitud que tenemos en Dios, la protección divina, todas esas cosas que tenemos en Cristo Jesús fue producto de cada uno de los sufrimientos de Cristo Jesús en esa cruz. Por eso no podemos poner en duda que podemos llevar delante de Dios, porque esta es la clase de sacrificio que se dio en nuestro favor. Dice palabras claves: propiciar, aplacar, apartar la ira de Dios, apaciguar el fuego, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros podemos ver es similar a como si yo voy a sacar algo del horno ¿verdad?, que está hirviendo,
Entonces me pongo esos guantes de hule, ¿verdad? Entonces cuando yo me pongo esos guantes de hule para sacar, ¿verdad? La pieza hirviendo que está ahí, realmente, ¿verdad? Yo no me estoy quemando, pero yo no me estoy quemando no porque el coso no esté hirviendo, sino porque tengo esos guantes que están amortiguando la temperatura. Los guantes sí están sufriendo ese calor. Bueno, es precisamente lo que hizo Cristo Jesús por nosotros, ¿verdad? Él recibió ese calor, ese dolor, esa ira, ¿verdad? Por el pecado, porque Dios al ser justo y perfecto, ¿verdad? Pagó, ¿verdad? El precio por nosotros. La cita bíblica es Primera de Juan 4:10 y dice, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Verdad? Alguien tenía que pagar, alguien tenía que recibir el daño para que nosotros no recibiéramos. Hay una canción que hablaba, ¿verdad? Que es un asunto como de cambio, ¿verdad? Te daré mi tristeza, te daré mi dolor, ¿verdad? Y lo que recibimos de Dios es paz, gozo, esperanza, eh, todas las cosas, los beneficios de eso, somos coherederos con Cristo Jesús, ¿verdad? Y es precisamente un asunto de su obra. Entonces, vemos la magnificencia de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, las provisiones, ¿verdad? Que nos da estas 7 provisiones que nos da a través de la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo podemos, verdad, nosotros desconfiar de una salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús? Y ese es un aspecto, ¿verdad?, que nos llama, ¿verdad?, a reflexionar para, ¿verdad?, amar más a nuestro Señor y sabernos, ¿verdad?, justificados, sabernos, ¿verdad?, en Él, ¿verdad?, amados y seguros, ¿verdad?, propiamente en quién es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y de esa forma, ¿verdad?, de experimentar la plenitud que podemos tener en esta salvación provista por Él.